La semana pasada, el mundo inició una peligrosa era nuclear tras la expiración del Tratado START entre Estados Unidos y Rusia, vigente por 15 años. En todo el mundo, expertos observadores han estado dando la voz de alarma, y con razón. New START era el último tratado de control de armas entre las dos principales potencias nucleares. Actualmente no hay reemplazo. Washington y Moscú pueden construir y desplegar tantas armas nucleares como deseen. Volver al espionaje nuclear constante recuerda a la Guerra Fría, pero el fin de New START es solo parte de la historia. Es 2026. Ya no estamos en esa época. Cuando comience una nueva carrera armamentista nuclear, no será entre dos naciones, sino tres. Antes de que expirara New START, China ya se encaminaba a igualar el poder nuclear de Estados Unidos y Rusia para 2030. Estados Unidos acusa a China de romper el mayor tabú nuclear al probar armas nucleares en secreto y buscar aumentar su arsenal. La superpotencia dominante, su competidor global y un antiguo imperio en declive pronto comenzarán a acumular armas nucleares. Y no hace falta decir que eso son malas noticias para casi todos. Proliferadores congelados, ganando rivales, Rusia y Estados Unidos tienen los arsenales nucleares para destruirse mutuamente varias veces. Y sin importar cualquier problema que New START pudiera haber abordado, ciertamente ni siquiera abordó ese. Aunque el tratado no resolvió la proliferación nuclear, fue crucial porque evitó que empeorara. El tratado fue el último de varios acuerdos que llevaron a Rusia y Estados Unidos a reducir sus arsenales, supervisando el avance y dejando a cada lado con 1.550 ojivas nucleares desplegadas. A diferencia de otros acuerdos de control de armas entre Estados Unidos y Rusia que colapsaron o no se renovaron, New START fue la excepción. Incluso tras suspender su participación en 2023, Rusia no se retiró y prometió respetar los límites nucleares del tratado. El tratado resistió casi 4 años de guerra en Ucrania, cambios de administración en Estados Unidos y el control total de Putin en Rusia. Para el escaso crédito de Washington y Moscú y el limitado alivio de observadores internacionales, ambas capitales quieren extender los acuerdos de control de armas tras el fin de Nuevo START en febrero. Tradicionalmente, el control de armas nucleares tiende a ser una de las pocas cosas en las que Washington y Moscú realmente pueden ponerse de acuerdo, incluso en los momentos más bajos de su relación. Ambos países buscan que el otro tenga la menor cantidad posible de ojivas nucleares. Pero el nuevo START solo regula a 2 de las 9 potencias nucleares. Aunque la mayoría de potencias nucleares mantuvo estables sus arsenales en décadas recientes, hubo excepciones. Se cree que Corea del Norte ha aumentado drásticamente su arsenal de armas nucleares a aproximadamente 50 ojivas para 2024. Nadie sabe exactamente qué está haciendo el programa nuclear de Israel, excepto el propio Israel, y China simplemente está en otro nivel. De alrededor de 200 ojivas nucleares que se creía que tenía el arsenal de China en 2020, ahora se cree que Pekín posee entre 600 y 700, lo que la convierte en el arsenal nuclear de más rápido crecimiento en el mundo. Año tras año, por un orden de magnitud, ahora se espera ampliamente que China supere el umbral de las 1.000 ojivas para aproximadamente 2030 y llegue a 1.500, similar al número de ojivas desplegadas tanto por Rusia como por Estados Unidos, para alrededor de 2035. Eso es igual a fabricar 2 ojivas nucleares nuevas por semana. Aunque a China le tomará mucho más tiempo acumular la cantidad de ojivas de reserva que poseen Rusia o Estados Unidos, que es entre 3.000 y 4.000 cada uno, las armas realmente importantes son las desplegadas. China está a menos de una década de lograr paridad nuclear. En cierto sentido, el arsenal nuclear de China es simplemente eso, un arsenal destinado a disuadir a los adversarios globales de China e inspirar confianza entre sus aliados en todo el mundo. Mientras desata un infierno nuclear sobre cualquier nación lo suficientemente insensata como para amenazar a Pekín con la aniquilación. China mantiene una doctrina nuclear de no ser el primero en usar armas nucleares, lo que significa que solo usaría sus ojivas si otra nación utilizara armamento nuclear o métodos igualmente destructivos en su contra. Pero se cree que al menos una pequeña parte de sus ojivas está preparada y lista para ser utilizada en un ataque de represalia inmediato tan pronto como se detecte el lanzamiento nuclear de un adversario. El creciente arsenal de China busca enviar un mensaje a Estados Unidos y Rusia, no solo defenderse. China está trabajando para demostrar que es un verdadero igual, capaz de estar al nivel de la principal potencia global del mundo. En Washington, y salvo la última ventaja, Moscú post-soviética aún influye sobre Pekín. Para Estados Unidos, las ojivas chinas representan una amenaza implícita. Sean cautelosos al elegir cuándo y por qué EU se interpone a China.
Sería una lástima que el mundo sufriera un apocalipsis nuclear solo por la vieja Taiwán. Para las demás potencias nucleares, el mensaje es claro: no pueden seguir el ritmo. China busca demostrar paridad con Estados Unidos y Rusia en todos los aspectos importantes ante el mundo. Sobre todo, China debe ser tomada en serio, porque China tiene el tipo de armas que obligaron al mundo a tomarla en serio. El arsenal de China ha crecido, pero el control global de armas no se ha actualizado. China ha firmado los acuerdos básicos de control de armas. Es un estado nuclear reconocido por el Tratado de No Proliferación Nuclear y, aunque no ratificó el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, mantiene una prohibición autoimpuesta de pruebas nucleares. Forma parte de acuerdos básicos de control de exportaciones. Está comprometido a respetar las zonas designadas libres de armas nucleares en todo el mundo y participa voluntariamente en programas de salvaguarda alrededor de su programa nuclear civil. Aunque otros países lo han solicitado, China no está en los tratados de control de armas y no se han creado nuevos para incluirla. En parte, eso se debe a la resistencia de China a participar, al escepticismo de otras naciones sobre las intenciones de China, o muchas veces a una combinación de ambos factores. El problema puede deberse a los lentos e incompletos esfuerzos diplomáticos, mientras el orden internacional se ocupa de otros temas. China suele ver los intentos de incluirla en debates nucleares como esfuerzos para impedir que iguale a Estados Unidos y Rusia. China parece haber deducido eso, con razón, si intenta que el mundo acepte un tratado. Donde China tenga libertad total para construir un arsenal comparable al de Moscú y Washington, entonces sus posibilidades de éxito son prácticamente nulas. En vez de participar en un proceso que Pekín considera que siempre lo dejará en tercer lugar, China está desarrollando su arsenal a su manera. Porque en realidad nadie tiene el valor ni el apoyo global para interponerse en su camino. Ahora, esa es una situación que podríamos interpretar de dos maneras. Opción 1. Las intenciones nucleares de China son bastante benignas. China busca igualar la capacidad nuclear de Estados Unidos y Rusia, y cuando lo logre, sus incentivos geopolíticos cambiarán. En ese mundo, China estaría tan interesada como las otras dos superpotencias nucleares en establecer acuerdos vinculantes y supervisados, para evitar que alguno busque dominar. Pero si esa es la visión optimista, aquí va la pesimista. China nunca ha estado ni quiere estar limitada por acuerdos de control de armas. Y si Washington y Moscú son lo suficientemente cobardes como para quedarse de brazos cruzados mientras Pekín busca la supremacía nuclear, entonces Pekín definitivamente se los va a permitir. Es por esa misma razón que una acusación hecha contra China por el gobierno de Estados Unidos, apenas unas horas después de que expiró el New START, es tan importante. En una conferencia de desarme en Ginebra, Tomás Donano, alto funcionario estadounidense, afirmó que China realizó pruebas nucleares explosivas, incluyendo preparativos para pruebas de cientos de toneladas. Según Donano, Pekín hizo una de estas pruebas en secreto en 2020. China intentó ocultar pruebas encubriendo explosiones nucleares, pues sabía que violaban los compromisos del Tratado de Prohibición de Pruebas. China ha usado el desacoplamiento, que reduce la efectividad del monitoreo sísmico, para ocultar sus actividades al mundo. Fin de la cita. China negó la acusación, como era de esperarse, pero es inédito que un funcionario estadounidense de ese nivel acuse así a otro país. Y si la acusación fuera cierta, las consecuencias serían graves. Las naciones no prueban armas nucleares. Es el tabú máximo en el mundo actual del control de armas, donde actos realmente impensables como lanzar una ojiva contra un adversario son simplemente eso, impensables. Solo se sabe que Corea del Norte probó armas nucleares en el siglo XXI, como hacen las potencias nucleares rebeldes para lograr ese estatus. Si Estados Unidos dice la verdad en su acusación, entonces dos cosas importantes y preocupantes sobre China también serían ciertas. China habría mostrado que puede retractarse de su palabra y violar líneas rojas nucleares que comprende, solo por su beneficio. Y segundo, así China probablemente demostraría si es confiable en su palabra e intenciones. Si China realiza pruebas nucleares explosivas, y no solo de componentes, no se le puede confiar. Y ahora, una nación completamente sin restricciones por acuerdos de control de armas está construyendo 100 ojivas al año, 2 cada semana. Ahora, exploraremos cómo el colapso de New START y la proliferación nuclear de China llevaron al mundo a una nueva carrera armamentista tripartita.
Antes de eso, debemos hablar de algo muy cercano para el equipo en Warfronts y Schalheim, Francia. Franseco, nuestro servicio premium, profundiza en conflictos globales, geopolítica e influencias ocultas que moldean el mundo. Front. Los suscriptores reciben 2 episodios premium semanales y acceso a nuestro catálogo de artículos escritos por periodistas y expertos reconocidos. La suscripción vale $5 mensuales o 50 anuales y nos permite mantener la independencia y aumentar el contenido gratis en YouTube. Mientras revisas Francia, asegúrate de suscribirte a nuestro boletín por correo electrónico 2 veces por semana, War France Weekly. Es totalmente gratis para recibir actualizaciones regulares sobre todas las historias en desarrollo que estamos siguiendo. Ahora, volviendo al riesgo de un Armagedón nuclear y otros temas alegres, en este punto del episodio, deberíamos enfatizar eso. Estados Unidos tendría que estar loco para afirmar falsamente que China hizo pruebas nucleares, pero sigue siendo solo una acusación. Hasta ahora, simplemente no sabemos cuál puede ser la verdad, y China ha negado la acusación rotundamente. Con Donald Trump, Estados Unidos tiene motivos para hacer esa acusación. Además, Trump pidió un reemplazo del nuevo tratado START que incluya a China. También ha prometido pruebas nucleares recíprocas por parte de Estados Unidos, como respuesta a pruebas nucleares de cualquier otra nación. Eso sería un cambio importante en la postura nuclear de Estados Unidos. Sería más fácil de justificar si Estados Unidos logra que el mundo acepte que China rompió las reglas primero. Aquí es donde el problema mayor se hace evidente, pues el nuevo START ya no existe y no hay reemplazo cercano. Estados Unidos y Rusia van a poder reaccionar ante China de manera diferente a como lo habrían hecho de otra forma. El nuevo START era realmente bueno para Pekín por muchas razones, pero en parte porque aseguraba que, incluso si China estaba aumentando rápidamente su arsenal nuclear, Estados Unidos y Rusia no responderían aumentando el suyo, en un intento de mantenerse por delante. Actualmente, nada impide que Estados Unidos y Rusia desplieguen cientos o miles de ojivas nucleares en reserva, en un intento de mantener una distancia segura entre ellos y su nuevo rival emergente. Si eso ocurre, no hay un mecanismo claro y confiable para que Rusia y Estados Unidos se comuniquen. No existe verificación ni obligación para evitar que ambas partes se engañen. Y existe una posibilidad real de que tanto Rusia como Estados Unidos puedan obtener una ventaja comparativa mediante un poco de subterfugio. Los tratados de control de armas son importantes porque permiten a las naciones conciliar sus intereses nacionales. Construir una disuasión nuclear fuerte, considerando límites y preocupaciones de seguridad en un mundo con armas nucleares. Sin esos acuerdos, Rusia, China y Estados Unidos actúan solo por sus intereses y aumentan los riesgos globales. Es de interés para Estados Unidos tanto mantenerse por delante de China para conservar su dominio, como adelantarse a Rusia, considerando que Rusia ahora es solo la sombra de una verdadera potencia, sin una manera real de mantenerse al nivel de Estados Unidos para siempre. Rusia busca mantener su paridad nuclear con Estados Unidos para no volverse irrelevante ni quedar subordinada a China. Eso no implica ir adelante, pero sí evitar quedarse atrás. China busca igualar o superar a Estados Unidos y también superar a Rusia, ayudando a Moscú a perder su posición en el escenario mundial. Las 3 naciones solo comparten eso. Este enredo de incentivos los lleva a concluir que deben construir y desplegar más ojivas y todo eso. China debe construir más para lograr paridad y evitar que Rusia o Estados Unidos amplíen la brecha nuclear. Estados Unidos debe construir más para mantenerse delante de China y superar a Rusia. Si puede, Rusia también debe construir más. Porque si no lo hace, pero Estados Unidos y China sí lo hacen, entonces Rusia se quedará rezagada. Y sin ningún marco establecido para monitorear realmente los arsenales de los demás o seguir el progreso de los otros, las 3 naciones se quedan adivinando, usando una combinación de cualquier información que puedan reunir y, básicamente, análisis del volumen de los demás para guiar su toma de decisiones. China es vista como un actor nuclear rebelde por decidir probar sus armas, pero ¿dónde? EU usa esas pruebas como pretexto para hacer las suyas. Y Rusia participa en otros actos provocativos como el uso reciente de misiles nucleares en Ucrania. Cada una de las 3 naciones se ve obligada a asumir lo peor sobre las otras 2. A su vez, la proliferación se convierte en el siguiente paso lógico para las 3. A pesar de la presión de toda la comunidad internacional, Rusia, China y Estados Unidos no parecen estar cerca de entrar en ningún acuerdo trilateral de control de armas. A lo mucho, Estados Unidos y Rusia podrían llegar a un acuerdo, aunque es poco probable. Diplomáticos chinos de alto nivel dijeron que Pekín rechaza nuevas negociaciones nucleares con ambos países.
Especialmente porque Pekín es prácticamente un bebé en el escenario nuclear comparado con cualquiera de sus rivales. La comunidad internacional está muy dividida y las reglas políticas actuales demasiado deterioradas para obligar a este trío de naciones a dialogar. Hasta que los tres puedan encontrar algún camino hacia un avance, parece que el mundo está regresando a una postura previa al control de armas nucleares de la Guerra Fría. Mientras sea así, conviene acostumbrarnos a esta carrera armamentista de tres vías. Si la historia enseña algo, estaremos aquí un buen rato. Gracias por vernos.